El abstraccionismo es una corriente artística que surge en contraposición a lo figurativo, descriptivo, anecdótico y literario. Se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza y por tanto ya no representa obras como paisajes, hombres o casas. Esta corriente artística fue el punto de partida en la independencia de los artistas de esa época, ya que el propósito de los artistas abstractos es desprenderse de todos los elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no se relacionen con la realidad visual. Nos encontramos ante un movimiento que ya se iba apuntando desde el siglo XIX, que busca la renovación absoluta de la pintura en especial y pretende que el hombre se transforme. El arte abstracto surgió en 1910 en Francia, Europa, con el pintor Wassily Kandinsky. El romanticismo, el impresionismo y el expresionismo fueron movimientos artísticos que contribuyeron al desarrollo del arte abstracto, donde este arte se aplica a muchas artes visuales, tales como la escultura, la pintura, las artes gráficas, se destaca la música, la danza, la literatura y se aplica la arquitectura. La pintura abstracta se representa a través de dos tendencias: la abstracción lírica o cromática, que es la función expresiva y simbólica de los colores y del ritmo para manifestar las emociones mediante la pintura. La abstracción geométrica, que utiliza la simplificación y el rigor matemático de las formas y los colores en un ritmo estricto. Un claro ejemplo es la obra de Mondrian. La primera obra de la vanguardia abstraccionista, llamada la primera acuarela, a primera vista se ve interesante por la libertad con la que se encuentra cada trazo y el juego de colores con la que está hecha. De primera impresión no sabemos qué es, pero el autor de la obra, Kandinsky, parece querer dar a entender la libertad al pintar y crear. Podemos observar que las obras abstractas tienen esa libertad y gusto mismo, libertad al usar colores, figuras, trazos y sobre todo que no es algo que se esté acostumbrado a ver, o sea, no es algo natural. El pop art es un movimiento que surge en 1960 en Norteamérica. Estuvo creciendo bajo la sombra de las condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial norteamericana. Es un arte eminentemente ciudadano, nacido en las grandes ciudades y ajeno por completo a la naturaleza. El pop nace en dos ciudades, en Nueva York y en Londres. Los temas del pop art están motivados por la vida cotidiana, reflejan las realidades de una época y refuerzan el cambio cultural. La Coca-Cola, los helados, la 7-Up, la Pepsi, la pasta de dientes, la sopa de conserva, los cigarrillos se convierten en la iconografía de la sociedad de consumo. Las técnicas de este movimiento artístico es la yuxtaposición o la unión de diferentes elementos y tiempos. La cera, el óleo, la pintura plástica con materiales de desecho, fotografías, trapos viejos y collage. Utilizan imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Presentan elementos viejos como nuevos, característicos de la posmodernidad. Algunas de las características de este movimiento es el rechazo del expresionismo abstracto. Usan el lenguaje figurativo y realista refiriendo a las costumbres, ideas y apariencias del mundo contemporáneo. Temáticas extraídas del medio ambiente urbano de las grandes ciudades, de sus aspectos sociales y culturales. Los cómics, las revistas, los periódicos sensacionalistas, las fotografías, los anuncios publicitarios, el cine, la radio, la televisión, la música, espectáculos populares, elementos de la sociedad de consumo y de bienestar. Alimentos enlatados, neveras, coches, autopistas, gasolineras, etc. Combinaciones de la pintura con objetos reales integrados en la composición de la obra. Usan colores puros, brillantes y fluorescentes inspirados en los empleados en la industria y los objetos de consumo. El sentido del humor, la ironía y juegos visuales, sugerentes uso y combinación de materiales convencionales y poco comunes.
Entre los artistas más representativos del pop art tenemos a Andy Warhol. Fue un artista plástico y cineasta estadounidense, el cual fue uno de los pioneros en el nacimiento y desarrollo del arte pop. Tras una triunfante carrera como ilustrador profesional, Warhol alcanzó prestigio mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. También tenemos a Jim Dine. Fue un pintor y grabador inglés. Es comúnmente conocido por su audaz acabado y por la incorporación de fotorrealismo en el arte pop. También contamos con Roy Lichtenstein. Fue un pintor, artista gráfico y escultor estadounidense conocido por sus pinturas en el arte pop y sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Continuamos con Billy Apple, quien es pintor, ilustrador y escultor de Nueva Zelanda, cuyo trabajo está asociado con el de Nueva York y las escuelas británicas de arte pop en la década de 1960 y con el arte conceptual en la década de 1970. También contamos con Richard Hamilton. Fue un pintor de origen británico, pionero del arte pop en el Reino Unido. Sus obras se vieron influidas por el cubismo, el futurismo y la cronofotografía, la cultura de masas y el cómic. Seguimos con Tom Wisselman. Fue un pintor estadounidense y hasta su fallecimiento era uno de los últimos grandes maestros del arte pop americano, muy popular por sus audaces e impactantes desnudos femeninos. Mel Ramos es un pintor estadounidense, exponente del arte pop norteamericano. Ramos es uno de los primeros artistas del siglo XX que integra el arte comercial en su terminología formal y actualmente es uno de los pocos representantes vivos del pop norteamericano. Para finalizar, tenemos a Sigmar Polk. Fue un pintor alemán con estilo postmoderno dentro del arte pop. Sus obras manifiestan con ironía la manipulación de los medios de comunicación. Utilizó elementos de la pintura moderna como también otros de la cultura de masas.